Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que me gusta, que tengo en spot, que tengo guardadita ahí con esperas, con ansias, pero teniendo mucha paciencia, ¿ok? Mucha paciencia porque ha tenido un movimiento a la baja bastante importante, ¿ok? Luego de testear prácticamente por arriba de los $4,000, nos hizo por aquí arriba un doble o triple techo prácticamente en gráfico diario y a partir de ahí se ha desplomado más o menos aproximadamente un 50% desde su máximo anterior, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué la traemos aquí al caso? ¿Va a subir ya? ¿Se va a explotar hacia arriba? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo tengo un poquito en spot, pero voy a entrar aquí en futuros, ¿ok? Futuros, de hecho ya entré. Voy a tratar de agarrar aquí un rebotico. Aquí lo tenemos en Ethereum, ¿ok? Voy a tratar de agarrar un rebote al alza, ¿ok? Al alza. Un loncito. ¿Por qué pienso entrar un poquito en loncito? Bueno, vamos a ir a mostrar aquí qué tenemos. Estamos en gráfico diario. Voy a ampliar aquí un poquito el zoom. Yo tengo en mi monitor direccionalidad alcista. Se me empieza a hacer una zona de compresión. ADX pendiente negativa. Eso es una entrada técnica para nosotros en este sistema. A eso le agregamos que al igual que Bitcoin, el RSI está en pendiente positiva en gráfico diario. ¿Ok? En gráfico diario. Yo bajo a 4 horas y en 4 horas observen lo que tengo aquí. Voy a borrar todas esas líneas. El precio hace unos días tuvo un movimiento fuerte a la zona de los 2075, ¿verdad? Cae nuevamente y la zona que antes la resistencia, como pueden observar aquí, 1, 2, 3, 4, 5 toques que eran de resistencia, la supera y ahora es soporte. Y en gráficos de 4 horas, al igual que Bitcoin, ya está casi por darnos la direccionalidad alcista. Todavía no está confirmada, todavía le faltaría tiempo, tal vez en el transcurso del día o para mañana. Esto nos debería dar un rebote, ¿okay? ¿Qué pasa con el RSI? El RSI está pendiente negativa, pero su promedio ya se está girando. Inclusive está mucho mejor que el que está de Bitcoin, ¿okay? Entonces ya se está girando al alza. ¿Esto quiere decir que nos vamos a meter porque Ethereum se va a ir to the moon? No. Esto quiere decir un rebote. Y buscaríamos atacar nuevamente la zona de los 2100. ¿Okay? 2100, 2110. Este movimiento que está aquí hacia arriba. Es un movimiento bastante válido para operarlo en futuros. ¿Okay? En futuros. Digamos de un 5 a 6% de movimiento apalancadito es una oportunidad. ¿Okay? Repito, no nos vamos to the moon, no es que está seguro que ahora sí nos vamos a $10,000, que puede ser que pueda subir Ethereum en los próximos meses, pero un tradecito a un fin de semana no estaría mal intentar, aunque sea para ganarse para una gaseosa, una cervecita, la podemos sacar aquí con Ethereum. Stop loss, por supuesto, si las cosas salen mal, hay que buscar un stop loss por debajo de los 1916 aproximadamente. ¿Okay? Si sale mal, entonces, bueno, en vez de tomarnos la gaseosa, no se toma la gaseosa. Vaya y se tome un vasito de agua que sale mucho más barato. ¿Okay? En gráfico semanal para Ethereum, vemos que todavía el riesgo no se ha ido completamente. Sin embargo, como podemos observar, la caída fue tan grande que ya nos hizo un perfil de volumen de soporte importante. ¿Qué quiere decir eso? Si Ethereum sale mal y pierde los 1800, 1700, entonces lastimosamente vamos a tener unas pérdidas considerables, porque si perdemos ese soporte,
lo que nos estaría esperando son los $1,200 por un Ethereum. Entonces ahí ya sería reconducir la estrategia, aplicar DSA si es lo que te gusta, ¿ok? Pero ya ahí entraríamos un movimiento mucho más bajo. Ese movimiento yo todavía no lo descarto. Sin embargo, tomando en cuenta la caída que hemos visto, es natural que veamos por lo menos un rebote antes de tal vez otra caída. Entonces, por lo tanto, para el día de hoy, voy long en Ethereum. ¿Okay? Bueno amigos, espero que les haya gustado la información, la actualización. Recuerden que esto simplemente es una opinión, no tiene que ser tomado como una verdad absoluta. Las cosas pueden salir mal. Lo más inteligente es hacer una buena gestión de capital de acuerdo a tu tamaño y a tu forma de operar. Cuídense mucho. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.